El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, descartó que Chile enfrente una recesión y afirmó que junio marcaría un punto de inflexión para la economía, pese a los 5 meses consecutivos de IMASEC en rojo y el desempleo de 9,4%. Su diagnóstico contrasta con el tono de alerta de José Antonio Kast, quien habló de una enfermedad económica y de un estancamiento estructural. Las declaraciones salieron en un nuevo flanco político, con parlamentarios oficialistas respaldando la tesis de Hacienda y la oposición acusando desconexión frente al deterioro laboral. Quirós defendió la mega reforma, anticipó ajuste al crédito al empleo y sostuvo que la recuperación vendrá por la inversión, la construcción y la aprobación de la ley de reconstrucción. Sí. Hay una pelea interna porque el presidente se ve haciéndole campaña en el extranjero a Chile en contra. Y el ministro dice, no hagas eso. Sí, a ver, vamos un poco contando el arco completo de esta historia, porque está bien desordenada la agua al interior del oficialismo posterior a la derrota que significó la acusación constitucional contra el ministro Grau. Venía el fin de semana en este newsletter que saca El Mostrador, el Más Política, Sí. que desde que Juan Diego después se fue a Juan Diego The Clinic. Montalva, editor primero de ese, pero después se fue a The Clinic a Poder. Y desde ahí que no lleva firma el newsletter, entonces no tenemos idea quién lo escribe. Ya. Pero no deja de traer noticias interesantes, y entre las noticias que salieron el fin de semana en este newsletter era de que había un cambio de agenda en curso en el gobierno. Y ese cambio de agenda también implicaba cambio de rostros, es decir, el tema económico se le baja un poco el volumen a lo que estaba haciendo Jorge Quirós, que según este mismo newsletter no estaba tan bien evaluado y que al parecer el discurso optimista en materia económica que estaba empujando Quirós no era tan así. Entonces desde el gobierno dijeron, bueno, bajemos a Quirós y subamos a Mas, que es el ministro de Economía, Daniel Mas, y que nosotros lo comentamos acá, porque la aparición de Mas finalmente traía consigo un discurso de que, bueno, toda esta catástrofe en materia económica, recordemos que el lunes salieron las cifras de empleo, el martes salieron las cifras del IMASEC, y ambas muy cifras negras, digamos, para la economía chilena. Daniel Mas se la atribuyó al gobierno anterior. Y ese fue su discurso, un discurso que fue repitiendo constantemente a lo largo de toda la semana. Y que encontraron su punto cúlmine cuando el presidente Kast, desde esta gira que hizo en Paraguay y Uruguay, a propósito de la cumbre del Mercosur, señaló que existía una enfermedad económica en Chile. Como le puso un toque más de gravedad a la situación que estábamos atravesando, y a propósito de que estábamos a punto de entrar a una recesión técnica. Ya se habla de recesión técnica porque es una recesión marcada después de 6 meses de cifras que demuestran desgaste a nivel de crecimiento económico, y estamos en 5, o sea, queda un mes más. Uh-huh. ¿Qué es lo que? Entonces, en ese contexto, cambio de agenda, cambio de rostro, cambio de discurso, aparece Jorge Quirós con una entrevista el domingo en La Tercera. Una entrevista porque dice varias cosas de una serie de temas, pero entre lo más rescatable en este tema que estamos conversando es que dice que acá no hay ninguna enfermedad. No lo dice con esas palabras, pero más o menos descarta que existe una enfermedad económica, y señala en específico que no hay visos de recesión, y detalla que uno de los indicios que le permiten decir esto es que él ve la revisión del IVA. ¿Cómo se está pagando el IVA? Y que el IVA se está pagando digamos, a partir de lo que ocurrió en junio, que acaba de pasar, el mes de junio se viene mejor. Entonces, como el mes de junio se viene mejor, en verdad probablemente el próximo IMASEC, las próximas cifras económicas estén mucho mejores de la que... Entonces se muestra muy optimista y dice, y ahora sí, con estas cifras que se vienen el próximo mes, recordemos que siempre llegan medias desfasadas las cifras económicas, estas sí son las cifras del gobierno. Como que busca atribuirse lo que puede ocurrir el mes siguiente. Así que... o sea, si le va bien, son de él. Claro, entonces... Si no le va bien, no sabe. Pero lo llamativo es que hay un cruce respecto a quién maneja los relatos del gobierno. Como que Jorge Quirós igual trata de moverse y es bien protagonista. Y con una agenda propia. Entonces contradice derechamente lo que está ocurriendo a nivel de gobierno y del discurso y del relato que se está tratando de cimentar. Recordemos que existe desde arriba también en el eje de las comunicaciones del segundo piso
del gobierno, existe una división entre quien maneja el relato, que es el señor Valenzuela, y quien maneja la política, que es el señor Irarrázaval. Y Quirós siempre se le ha visto más aliado del señor Irarrázaval en lugar del señor Valenzuela, que seguramente probablemente fue él el que acuñó el concepto enfermedad económica. Él le gusta el apocalipsis. Sí, pues entonces ahí está parte de la nota de la tercera. Pero en paralelo a esto, que yo te diría que es la columna vertebral, tal vez el problema central, y es el problema central porque justamente esta semana se empieza a discutir en particular la mega reforma, y al parecer no han habido acercamientos lo suficientemente fuertes entre oposición y gobierno como para decir que van a haber puntos que se pueden aprobar o que van a haber senadores que van a inclinarse por una que otra política o que el gobierno vaya a aceptar uno que otra observación, indicación que se haya hecho. Eso está por verse. También lo comentamos la semana pasada, va a volver esta indicación respecto a la inteligencia artificial, que ya había sido muy polémica, que fue rechazada en la Cámara de Diputados, incluso por sectores aliados. Entonces está por verse qué va a ocurrir con eso. Pero en paralelo a esto, todo está muy adornado por qué está pasando en el panorama general de la derecha. Tuvimos también un cruce, salieron entrevistas, por ejemplo, a Johannes Kaiser, en el que hacía una evaluación y criticaba este acercamiento constante o este exceso de influencia que tiene Chile Vamos sobre el gobierno actual. Pero en paralelo estuvo en Estado Nacional también el senador Luciano Cruzco, que es senador de Evópoli, que en el fondo llamaba a Kaiser a sumarse al gobierno, al Partido Nacional Libertario, porque no se puede tener, dice con sus palabras, chiche chancho, que es como cuando en el fondo quiere ser gobierno cuando le son favorables las noticias y quiere ser oposición cuando las noticias no son tan favorables. Entonces se muestra con esa ambivalencia y también tratando de orquestar desde fuera, influir desde fuera lo que ocurre dentro del gobierno. Que es también una tensión latente, permanente, que se ha visto en estos primeros 4 meses de administración. 4 meses que se cumplen esta semana, si no me equivoco. Si no esta semana, es la próxima. Que adornan y le dan, digamos, una música, un tono extra a lo que está ocurriendo al interior de esta administración. Y también mucho ojo porque dentro del Partido Republicano, que es el partido eje de este gobierno, se vienen pronto también elecciones internas. Y ahí están sonando algunos nombres. Nosotros hemos tratado de mapear un poco qué está ocurriendo también al interior del Partido Republicano. Hemos dicho que sobre todo en el mundo de los diputados, ellos se ven mucho más cercanos también a este mundo del Partido Nacional Libertario versus el esquelismo, el mundo de Agustín Esquela. Digamos que son los feudales contra los libertarios. hay algo ahí. Y que de hecho Esquela trata de extender puentes con el mundo de Chile Vamos. Es curioso lo de Esquela porque, por ejemplo, él sale a decir que tuvo una reunión con Agustín Romero, que también es uno de estos que son un poco más zafados del mundo de los republicanos. Y él dijo, no, que conversamos y quedamos y que vamos a pensar las cosas 2 veces antes de salir a hablar. Pero el mismo Agustín Romero al día siguiente ya está diciendo cosas, aberraciones de todo tipo. Entonces, hay una situación, una tensión no resuelta. Quedó en nada ese desayuno que tuvieron el viernes el presidente Kans con los presidentes de partido. O sea, no quedó tan en nada porque dijeron que se van a seguir reuniendo cada 2 semanas, me parece que fue el acuerdo. Pero lo interesante es que lo que se especuló en algún momento de que se iba a conformar una coalición, eso está en la basura, ¿no? No es viable. No es viable, ¿no?